El término austeridad nos hace pensar en mesura, en recorte de gastos innecesarios y la forma para evitar que más recursos se desvíen por corrupción. Suele proponerse como aquella medida que garantizará destinar recursos públicos, es decir, dinero de los contribuyentes que el Estado administra, en áreas estratégicas para salir de una crisis. La política de austeridad se llevó a cabo en España, en la Rusia postsoviética, en el Reino Unido con Margaret Thatcher e inclusive en Asia Oriental mediante recomendaciones, si se me permite, del Fondo de Mortalidad Infantil, o conocido como Fondo Monetario Internacional, pues sus recomendaciones no hicieron sino aumentar la mortalidad de niños. Como medida, la austeridad en los países mencionados no hizo sino aumentar la recesión, el suicidio, la necesidad, la enfermedad, la ignorancia, la miseria y la pereza, conforme a Stockler y Bassus. Considero que la verdadera razón por la que la austeridad mata es por una premisa fundamental de la cual se derivan sus consecuencias. Dicha premisa la proponen Stockler y Bassus, es el hecho de que los gobiernos austeros no reconocen que la verdadera riqueza de cualquier nación está en sus personas. Digámoslo de otra manera, es harto dicho que México es un país rico por tener vastos ecosistemas, recursos minerales, mares, posición geográfica, etc. Mas debiera entrarnos de una buena vez en la cabeza que los elementos mencionados no son riqueza. A decir verdad, de nada sirven si la población está enferma, vive en un estado de guerra por la presencia de la delincuencia organizada, no tiene vivienda digna, no tiene acceso a la educación o es precario y tan desigual que, como dijese Manuel Gil Antón, se le da la mejor educación a quien menos la necesita y la peor a quien más lo necesita. Con esos males y más, el tráfico humano, por ejemplo, no podemos sino observar una sociedad en donde la riqueza no se apuesta a que esté en sus miembros, sino en proyectos de explotación de recursos, atracción de turismo, conectividad y transporte. Mas las inversiones mencionadas no hacen sino recalcarnos que para todos los gobiernos, sin importar el partido que han dirigido a la nación mexicana, la riqueza no está en sus personas, y al no ser así, cada vez la miseria, la recesión y la crisis no está sino condenada a aumentar. Se puede estar preguntando, ¿cómo es que estaría condenado a una mayor crisis si se está invirtiendo en ciertas áreas para tener más dinero después? Y entonces, quizás, ahora sí invertir en las personas. Si en ello consistiera la verdadera riqueza, tal vez sería una apuesta acertada, mas veamos lo que se deriva de apostar por propuestas austeras. En primer lugar, al disminuir los recursos en gasto público, es decir, en trabajos estatales para hacer más con menos, se olvida que el gasto de alguien es el ingreso de alguien más, por lo que el ahorro lo es solo en apariencia. Al quitar una serie de ingresos que ya no repercutirán en impuestos y por tanto al siguiente ciclo económico se tendrán que fortalecer más las medidas austeras, ocasionando que existan menos trabajos y de nuevo menos ingresos. Es un ciclo que no hace sino empeorar la situación. En segundo lugar está el hecho de que no se destine un porcentaje del PIB suficiente a salud, es decir, a lo que representaría el verdadero tamaño de su población y contribución, por lo que resulta nocivo que no se generen las plazas suficientes para trabajos en el sector salud. Lo que se propicia es un sistema de salud cada vez más saturado, insuficiente y en donde la medicina preventiva es escasa o inexistente. Al tener que hacer cada vez más con menos, es decir, más atención con menos recursos, a pesar de que se disfrace con escasos incrementos, que no representan el crecimiento poblacional, se propicia una población que deje de atenderse cuando empieza la enfermedad, y que cada vez sean menos los que pueden acceder a chequeos generales. En el estado de cosas creado, la mayoría asistirá solo cuando la enfermedad sea algo ya crónico, generando un mayor gasto al sector salud, pues es bien sabido que lo crónico ocasiona más gastos que lo preventivo. Como vemos, disminuir el gasto en salud o no aumentarlo conforme a su verdadera necesidad es una medida de austeridad que condena a la sobresaturación, al aumento de enfermedades crónicas y a que cada vez se tenga que gastar más en salud. Además de que nada beneficia a una población económicamente activa que se encuentra enferma a la productividad. En tercer lugar, no tener un programa de vivienda digna es una medida austera que considera que cada persona debe hacerse responsable de sí misma. Con ello, el acceso al agua potable,
a la limpieza personal y del espacio en que se encuentra, es decir, el reconocimiento de la dignidad en todos para un espacio digno, es nulo. Implica considerar que las personas son como bestias y, por tanto, solo vienen al mundo para nacer, crecer, reproducirse, producir y morir. Como en la austeridad la riqueza no está en las personas, no se busca el acceso universal a la vivienda digna, por lo que la posibilidad de que cualquier persona pueda tener una familia es negado. La austeridad es una medida malthusiana, donde lo que se busca es la reducción de la población, logrando que se instaure, como pensamiento colectivo, que ser pobre es sinónimo de no tener el derecho a reproducirse, colocando la responsabilidad en su situación de pobreza. En cuarto lugar, al no mejorar la situación educativa, se condena a que un mayor porcentaje de la población quede en rezago. Y claro, se pone en las personas la responsabilidad. En consecuencia, se argumenta que no es necesario el aumento de lugares en la educación media superior, puesto que ni siquiera existe el requerimiento. ¿Y cómo podría haberlo, si nunca se garantizó el acceso y la calidad para ello? Cada vez el requerimiento disminuye en relación a la proporción de la población que podría acceder al mismo. Al no tener los elementos básicos para que cada niño pueda acceder a la educación básica, muy difícilmente llegarán a un nivel universitario donde supuestamente el acceso garantizaría una mayor igualdad de oportunidades. Mas la deserción académica en población indígena y femenina sigue siendo desalentadora y triste en nuestro país. Pensar que con materia prima y no con capital humano saldremos de la crisis y la pobreza es de nueva cuenta pensar que la riqueza no está en las personas. La austeridad, como Stockler y Basu proponen, mata. Es responsable de un mayor número de enfermos, de estrés y con ello de suicidio al aumentar la recesión. Y es sobre todo una decisión. Es una decisión que podría no tomarse, y al ser elegida, se es responsable por elegir el costo humano que ocasiona. Que pase un buen día.